Bien, tengan todos muy buenas noches. El día de ahora vamos a trabajar sobre el contenido de la unidad número 6, sobre el contenido de gramática de la unidad número 6, ¿verdad? El día martes vimos sobre la unidad 5. Ahora vamos a continuar en la unidad 6 para quedarnos ya solo con unidad 7 y 8. Y ahí vamos a estar un poco más despacio. Esa unidad, la unidad 7, van a tener por lo menos, sí, 2 semanas para trabajar en unidad 7 y, perdón, acabar solo una semana para trabajar solo en unidad 7 y la siguiente semana solo para unidad 8. En esta semana es que tienen que hacer unidad 5 y 6. O si ustedes quieren, hagan su tiempo, ¿verdad? Pero de manera a terminar con la fecha exacta que está ahí en la programación, ¿verdad? ¿Pueden ver la presentación ahorita? Sí, se Sí. ve. Vale, permítanme un momento. Vale, la voy a dejar así ahorita porque creo que van a estar ingresando algunos. Vaya, en la unidad número 6, cuando lleguen a la unidad número 6, se van a encontrar con este tema, del verbo to be, pero en su forma negativa. Vaya, es cierto, ya vimos esto al inicio, pero solo lo vimos en su forma afirmativa y en forma interrogativa, ¿verdad? Y cómo responder a las preguntas en su forma contractada, respuestas largas, respuestas cortas, pero no estaba la parte del verbo to be en negativo, cómo hacer oraciones negativas. Está bien fácil, pero no lo hubiera presentado ese día, ¿verdad? Solo agregarle el not y ya es la forma negativa. Creo que algunos ya lo sabemos, pero este tema aparece hasta en la unidad número 6, así que por eso decidí dejarlo hasta ahorita. Pero vamos a ser un poco breves con esto porque es bien sencillo, ¿verdad? Ya sabemos la estructura de cómo hacer oraciones en el presente simple con el verbo to be, verb to be. So that's why we are going to start working in this topic, but we are going to be brief. Vamos a ser breves, ¿verdad? So the verb to be is one of the most useful and most used verbs in any language, since we use it to give information and to correct information. El verbo to be es uno de los verbos más útiles y más usados, ¿verdad? En cualquier idioma. Lo usamos para dar información, incluso corregir información. Ahora, if we want to make negative sentences using verb to be, si queremos hacer oraciones negativas usando el verbo to be, we have to add not. Tenemos que añadir solo la negación, not, adelante del verbo to be. Por ejemplo, I am not, you are not, he is not, to all the sentences and then write the complement. Vamos a escribir el not a todas las oraciones, ¿verdad? Que queramos hacerlas en negativa y luego escribir el complemento. Ya habíamos visto oraciones afirmativas, como por ejemplo, I am a student. So, también vimos la forma interrogativa, que ya creo que igual se recuerdan de eso. Am I a student? Muy fácil. Estructura, solo cambiamos de lugar. El verbo to be y el pronombre personal pasa adelante. Ahora,
Esta oración solo necesitamos agregarle la negación para hacerla negativa. Está bien sencillo. Vaya, hagamos esta. I am not a student. Y aquí tengo la negación, ¿verdad? Una oración en su forma negativa. Vaya, me gustaría saber, los que ya hicieron el examen, ¿cómo lo sintieron? Me gustaría que me dijeran. Cualquiera me puede dar su opinión al respecto. ¿Sintieron difícil la parte del speaking? Perdón, del listening, donde hay un audio y tienen que responder de acuerdo a lo que entendieron del audio. Permítanme. Por ejemplo, Ana de Fuentes, ya hizo el examen. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ya lo hice. Pues me pareció bien, es de acuerdo a las lessons que hemos tenido, la práctica, ¿verdad? Es como Sí. retomar ciertas porciones de ahí y gracias a Dios bastante bien. Lo que pasa es que sí, obviamente hay un par de cosas que no logré identificar en cuáles habían sido. Sí. Sí, salen ciertas pequeñas cositas, como por ejemplo, una parte sale el there is, el there are, tienen que poner eso en práctica, y salen como actividades similares a las de la plataforma, algo similares, pero siempre poniendo en práctica de todo un poco, ¿verdad? Lo que hemos visto, un poquito. Sí, Pero correcto. Entonces sí, ahí es donde me costó identificar. Como usted dice, son bastante similares y en algo, pues son a veces cositas que en la práctica voy a ir identificando mejor y hacer la diferenciación. sí, exacto. Bueno, es más, hoy, no sé si ella es Saraí, pero ella me mandó una captura donde había obtenido 100 o tuvo un buen puntaje. Vaya. Sí, en mi caso yo lo sentí como que si fuera una práctica más de las unidades que estaba viendo. De ver. Pues qué bueno, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Practicar en la plataforma y a la hora de hacer el examen, ya haber como estudiado, ¿verdad? Por eso es que se toma en la unidad, al terminar la unidad 4, porque de eso prácticamente viene el examen. Ahora bien, cuando hagan el course test, el examen final, ese sí viene de todo, es un poquito más pesado en contenido. Vamos a continuar. Aquí tenemos una estructura, unas oraciones en su forma negativa y contractada también, y su significado. I am not tall, I'm not tall. You are not Irish, you aren't Irish. He's not rich, he's not rich. She's not clever, she isn't clever. ¿Verdad? No está nada difícil, solo tenemos que agregarle la negación para hacerla en su forma negativa. Esto es usando el verbo to be, ¿verdad? No nos vayamos a confundir con lo del presente continuo que hemos estado viendo. Ahí sí ya usamos en vez de un adjetivo aquí, usamos ya un verbo en ing. Pero la estructura siempre es igual, siempre utilizamos un pronombre personal, verbo to be, la negación. Así que aquí les dejo esto por si lo quieren chequear un poco, las oraciones, estudiar un poco de vocabulario. Aquí les dejo la estructura para que practiquemos esto también por si aún hay dudas, ¿verdad? Porque esto es lo básico, lo más esencial
Así que es muy importante que nos lo aprendamos. No sé si tienen dudas en cuanto a este tema o a esta estructura. No se han confundido. Me gustaría que me dijeran así, si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. Es este. En ese caso, yo soy bastante clara en el tema que acaba de comentar. Sí, gracias, perfecto. ¿Verdad? Solo era así un medio repaso porque eso prácticamente ya lo venimos viendo, pero como aparece ese tema en la unidad 6, así que lo presenté para que nos recordemos a la hora de hacerlo. Vaya. Aquí dice Spelling Rules. Este es un tema que está en la unidad número 6, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué trata este tema? De la escritura de los verbos en ing. Vamos a ver en algunos verbos eliminamos algunas letras o duplicamos letras y añadimos ing. Ya vamos a ver eso. But first, we are going to read this. Usually, in the present continuous, we add ing to the verb. Usualmente, en el presente continuo, añadimos ing a los verbos. Eso es lo más común, ¿verdad? Que se nos dice cuando vamos a hacer oraciones en el presente continuo. Primero, añadir pronombre personal, verbo to be y el verbo en ing, como les comentaba yo. Por ejemplo, I am working. Y ya tengo una oración en el presente continuo. Perfecto. Vaya, veamos estos verbos que están aquí. Read, talk, tell, do, eat. Solo les añadimos ing y ya tenemos el verbo para usarlo en el presente continuo. Bueno, pero ahorita nos vamos a enfocar en la escritura que debe de llevar. Algunos solo se le añade ing y eso es todo. No requiere de nada más. But in this case, everything changed. Pero en este caso todo cambia. Verbs that end with an e, the e must be dropped and then add ing. Verbos que terminan con una e, la e debe ser eliminada y luego añadir ing. For example, give is a verb that ends with a vowel, and that vowel is e. El verbo give es un verbo que termina en una vocal y esa vocal es la letra e. Y la regla dice que los verbos que terminan con una e al final, ¿verdad? Terminan con una e, se le debe de eliminar a la hora de escribirlo en ing. For example, give, giving. Si se fijan, eliminé la letra e y escribí ing. Giving. Nunca vayamos a escribir, solo porque hemos comentado anteriormente que para hacer oraciones en el presente continuo, solo le añadimos ing, les decía yo, ¿verdad? Vaya, pero ahora vemos otras reglas de cómo escribir esos verbos. Dance, dance, dancing, aquí me equivoqué, perdón. Es dancing. Create, creating, creating. Take, taking. Write, writing. Si se fijan, en todos eliminé la letra E, porque como la regla dice que debo eliminar la letra E si terminan en la letra E. Ahora, y luego solo escribo ing. Esto es muy sencillo. Ahora, se podrían preguntar, pero ¿cómo vamos a estar memorizando todas esas reglas? Porque son varias, ¿verdad? Vaya, en este caso, no es una como obligación memorizarse estas reglas. Veamos esta. Ya le puedo explicar más esto. One syllable. Verbs that end in one vowel and one consonant. Double the consonant and add ing. Ahora,
una sílaba. Estamos hablando de verbos de una sílaba. Verbos que terminan en una vocal y una consonante, duplicamos la consonante. Fíjense bien, duplicamos la consonante y añadimos ing. Veamos estos ejemplos. Examples: swim, stop, run. Son verbos de una sílaba, ¿verdad? Porque los verbos de dos sílabas pueden ser, por ejemplo, remember, tiene tres sílabas. Remember, forget. Forget, tiene dos sílabas. For, una, get, dos. Pero en este caso, swim, una sílaba. Stop, una sílaba. Run, son verbos de una sílaba. Ahora, esos verbos de una sílaba terminan en una vocal y una consonante. Fíjense bien. Swim termina en una I latina y una M. Stop termina en O, que es una vocal, y una P, que es una consonante. Run, vocal, consonante. Y por ese caso, tenemos la obligación de duplicar la última consonante. ¿Pueden ver la diapositiva? Estamos en la misma. ¿La pueden ver todos? Vaya, perfecto. Vaya, como les comentaba. Vaya, como les decía, de que no nos vayamos a confundir de que es una obligación aprenderse todas estas reglas para escribir los verbos. No, negativo. Vaya, lo único que sí es importante conocer estas reglas, pero no es que sea obligación. Pero se pueden preguntar, ¿por qué dice que no es obligación? Bueno, a medida nosotros vamos aprendiendo vocabulario, lo aprendemos a veces sin darnos cuenta de que existen reglas que debemos de seguir. Como por ejemplo, me acuerdo que un día de estos, de la semana pasada, estábamos trabajando en una actividad, la que hacemos al final siempre de la clase. Entonces, alguien me dijo, al verbo run se le duplica la N, me dijeron. Al verbo swim también estaba ese verbo, se le duplica la M. Incluso alguien me preguntó por qué se le duplicaba. No sé si está aquí él, pero él me preguntó eso y yo le dije que más adelante íbamos a ver ese tema. Y ahora aquí lo estamos viendo. Ahora bien, muchas veces lo vemos escrito de esta manera. Swim. Por ejemplo, I like to swim. Me gusta nadar. Pero ahora yo quiero decir estoy nadando ahorita. I am swimming right now. Vengo yo y busco cómo se escribe swimming para decirlo en presente continuo. Bueno, y me lo aprendo de esta forma. Swimming, duplicándole la M. Pero no le pongo atención, no me pregunto a mí mismo, ¿por qué aquí tiene doble M? Solo me lo aprendo de esa manera y ya. A veces no nos da esa curiosidad como de investigar o preguntarnos por qué se le duplica la M. A veces solo lo aprendemos y ya. Por ejemplo, el verbo run, si se fijan, se le duplica la N. Por ejemplo, a veces, si quiero decir, I am running in the soccer field, estoy corriendo en el campo de fútbol, busco el verbo, ¿verdad? En el diccionario y me aparece escrito de esta forma. Entonces, yo me lo aprendí de esa forma y así lo he usado siempre. Ahora, lo que les quiero dar a entender con eso es que no es su obligación aprenderse la regla para escribir los verbos, para aprender la escritura correcta de los verbos. O sea, eso lo aprendemos a medida vamos incrementando nuestro vocabulario, a medida vamos aprendiendo más, ¿verdad? Más palabras. Así vamos aprendiendo cómo se escriben las palabras. No es necesariamente de que necesitamos una regla por obligación, ¿verdad? Ahora, no sé si me di a entender.
Sí. Ajá, les explico todo esto, ¿verdad? Para que tengamos claro de que no es obligación, no piensen que es una obligación aprenderse la regla para aprender a escribir los verbos. Pero sí es bueno, ¿verdad? Conocer las reglas y saber de ellas. Eso sí. Vaya, continuemos. Habíamos quedado de que en los verbos de una sílaba, como por ejemplo estos que tengo aquí, si ese verbo de una sílaba termina en una vocal consonante, como está aquí, vocal consonante, tengo que duplicarle la última consonante. Y luego añadir ing. Swimming, stopping, running. De esa manera, nunca voy a escribir, solo le voy a añadir el ing, running, y ya estuvo. A la hora de pronunciarlo no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Pero en la escritura sí debemos de ser cuidadosos porque eso sería un gran error. Vale. Ahora bien, cuando lleguen a la parte de los ejercicios en este tema, en esta actividad de la unidad 6, se van a dar cuenta de que hay algunas palabras que solo les falta, por ejemplo, pongamos el ejemplo de swim. Aquí está el verbo y ustedes tienen que completarlo. Les van a aparecer 3 opciones. Aquí les van a aparecer 3 opciones y les aparece duplicándole la M. A veces aparece solo el ing, a veces aparece solo la N y la G. Entonces ustedes van a elegir cuál es la correcta. Ahora, si eligen la M, ing, lo trasladan aquí. Y cuando le dan check answer, ahí se van a dar cuenta si está correcto o no. Así que por eso es importante, ¿verdad? Que sepamos un poquito de esto. If the verb ends in 2 vowels and 1 consonant, don't double the consonant. Si el verbo termina en 2 vocales y una consonante, no duplicamos la consonante. Seguimos con los verbos de una sílaba, siempre de una sílaba. Meet, wait, speak. Ahí solo sonó una sílaba. Meet, wait, speak. Dice, si el verbo termina en 2 vocales y una consonante, no es necesario duplicar la consonante. Porque se pueden preguntar, ¿este también termina vocal consonante? Y T, vocal consonante. A, ¿verdad? Vocal consonante. Entonces tengo que añadirle la otra T y luego añadir ing. Meeting. Y lo escribo así. Meeting. Con doble T. Eso sería un error. Pero ustedes se pueden preguntar. Pero si la regla dice que aquí dice de que debemos duplicarle cuando termine vocal consonante. Pero debemos de fijarnos de que este termina 2 vocales y una consonante. Miren, wait, 2 vocales, una consonante. Speak, 2 vocales, una consonante. Así que en este caso no es necesario duplicarle la última consonante. Meeting, waiting, speaking. I am waiting for you. ¿Verdad? I am in the meeting right now with the teacher. O yo puedo decir, I am in the meeting with the students. Verbs with 2 or more syllables. Pueden ver esta diapositiva, no se ha quedado congelada la pantalla. Sí la vemos. Vale. Verbs with 2 or more syllables. Estamos ya en los verbos con 2 o más sílabas.
Vean bien, 2 o más sílabas. Acabamos de ver los de una sílaba. If the last syllable is not stressed, don't double the consonant. Verbos con 2 o más sílabas. Si la última sílaba no tiene acento, como dice aquí, if the last syllable is not stressed, si la última sílaba no tiene acento, no duplicamos la consonante. How so? ¿Cómo si? Veamos, happen, visit. Debemos de conocer la correcta pronunciación de palabras y en este caso verbos. Por ejemplo, escuchen bien la pronunciación, happen. Y si quieren ustedes también díganlo, sin conectar el micrófono, ¿verdad? Ustedes solo. Happen. El acento se le escucha en la primera sílaba. Happen. Ahí se escucha la fuerza de voz. Happen. What happened? Por cuando decimos what happened. No decimos what happened, ¿verdad? Porque en ese caso el acento estuviera aquí, en la segunda sílaba. Pero, como dice aquí, si la última sílaba no tiene acento, no duplicamos la consonante. Happen. Veamos, visit, tiene 2 sílabas. Visit. La fuerza de voz está en la primera sílaba. Visit. I'm visiting, ¿verdad? Ahora, happening. No es necesario duplicarle otra N. Visit. Porque si el acento lo tuviera en la última sílaba, dijera visit. Pero el acento lo tiene en la primera sílaba. Visiting. Incluso cuando lo escribimos en ING también. Si quieren pronunciar visiting. Y si lo tuviera en la segunda, dijera visiting. Pero la pronunciación es visiting. I am visiting my grandmother. Estoy visitando a mi abuela. El acento está en la primera sílaba. Vale. Como les repito, si sienten que se están confundiendo o no están entendiendo muy bien, pueden leer la diapositiva, yo la voy a enviar. Ya leyéndola, nos vamos ubicando un poco, por eso la escribí en español. Ahora, otra cosa, recuerden, no es obligación aprenderse la regla para aprender a escribir bien los verbos o incluso palabras. No es obligación. A medida vamos conociendo más vocabulario, vamos incrementando nuestro vocabulario, nos vamos vamos aprendiendo su escritura, su pronunciación, cómo usarlos incluso, cómo usarlos también. If the verb ends in Y or W, don't double the consonant. If the verb ends in Y or W, don't double the consonant. Si el verbo termina en Y o W, o como decimos Y, ¿verdad? Si el verbo termina en Y o W, no duplicar la consonante. Ahora, examples: enjoy, blow, study, snow. Ahora, veamos bien. Dice que si el verbo termina en Y o W, no duplicar la consonante. Examples. Ahora, habíamos visto una regla
que dice que cuando los verbos terminen, permítame, dice que cuando los verbos terminen en vocal consonante, esa la vimos al inicio, esa regla. Cuando los verbos terminan en vocal consonante, debemos duplicarle la consonante. Pero en este caso, veamos este verbo. Enjoy. ¿A dónde le escuchan el acento ustedes? Enjoy. 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 ¿Alguien me dice dónde le escucha el acento? ¿En la primera o segunda sílaba? Enjoy. Yo en la segunda, bien. Correcto, en la segunda, ¿verdad? Porque si lo pronunciamos con un acento al inicio diría enjoy, pero su pronunciación es enjoy. Entonces en la segunda. Pero acabamos de ver que dice que si la última sílaba no tiene acento, no duplicamos la consonante. Pero en este caso sí la tiene. Enjoy. Entonces quiere decir de que sí, usando ya la lógica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se le duplica? Bueno, ahora vamos a esto. En inglés, in English, Y and W, Y and W are semivowels. En inglés, la Y, que le decimos IW, son semivocales, son consideradas semivocales en inglés, ¿verdad? Por ese caso, aquí no necesitamos duplicar nada porque no son consideradas en inglés consonantes en sí. En inglés son consideradas semivocales. Así que en este caso no diríamos vocal consonante, no. Es como una vocal, son consideradas semivocales. Debemos de saber todas esas cositas. Ahora, enjoy, enjoying. Blow. Fíjense en este verbo, solo tiene una sílaba. Una sílaba. Y termina en vocal consonante. Pero no es necesario. Y una de las reglas que vimos al inicio decía que cuando un verbo termina en vocal consonante, debemos duplicar la última consonante. But in this case, I want that somebody tell me why this verb is not necessary double the last consonant. Me gustaría que alguien me diga por qué, en este caso, este verbo no es necesario duplicarle la última consonante. Porque termina en una semivocal. Good. You are right. ¿Verdad? Termina en una semivocal, como lo habíamos dicho. Correcto. Quiero que tengan todo eso presente, ¿verdad? Study, study, studying. Esto termina normal. Así que como dice que termina en la letra Y o Y, solo añadimos ING. Snow, snowing, snow, snowing. Vale, este es el último, creo. Verbs that end with an IE. We are going to eliminate IE and add Y before adding ING. So, verbos que terminan en IE, en inglés sería IE, en IE, vamos a eliminar IE y añadir la Y o la Y, como le decimos, ¿verdad? Antes de añadir ING. Veamos el ejemplo. Die, lie, tie, dying, lying,
tying. Eliminamos completamente las dos vocales. Así que la regla dice que verbos que terminan así, con estas dos letras, debemos eliminarlas. Luego, vamos a añadir y before adding ing. Antes de añadir ing, vamos a escribir la y y luego ing, como el ejemplo que tenemos aquí, dying. Si se fijan, no, en este caso no es que aquí voy a escribir ing, aquí, no. Tengo que eliminar esto. Si aquí escribo ing, eso sería incorrecto, porque la palabra correcta es dying, así como está aquí. Vaya. Es probable que ustedes ya no sé, tal vez algunos ya sabían la escritura de estos verbos, pero aquí, ¿verdad? Estamos viendo las reglas de por qué es que se escribe así. Bueno, se escribe así, ¿verdad? Porque la regla dice que se le debe eliminar esto. Y luego debemos añadir ing. Eso sería todo. Ahora, me gustaría saber si tienen dudas sobre esto. ¿No los confundí o no se confundieron? Hasta ahorita todo bien. Comprendí, gracias. Bueno, perfecto. Esa es la idea, ¿verdad? De que hayamos aprendido algo en la tutoría y como les repito, no tengan en mente de que solo porque no me sé todas estas reglas, no voy a poder escribirlo a los verbos. En ING no, eso es incorrecto. Como nosotros debemos aprenderlos, eso a medida vamos aprendiendo, incrementando nuestro vocabulario, vamos a ir dándonos cuenta de su correcta escritura, pronunciación también, incluso cómo lo debemos usar. Ahora, vamos a pasar a este tema. Hago cuenta y caso, ¿verdad? De que todo eso quedó claro, no hay dudas, porque van a hacer una actividad así en la plataforma, que van a tener que trasladar las palabritas que le faltan a los verbos, y así como lo que estuvimos viendo ahorita, y no se vayan a confundir. Así que por eso di esa explicación, ¿verdad? Para que ya tengamos presente de que existen esas reglas y si nos sentimos confundidos, podemos estar revisando las diapositivas y haciendo la actividad también. Eso nos puede ayudar. Vaya. En la unidad 6 aparece este tema de los adjectives. Así que cuando lleguen a esta unidad van a hacer ejercicios sobre los adjetivos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a explicar el tema más claro, lo vamos a dar más claro, ya que en esa parte solo en los ejercicios solo les dice de que tienen que colocar el adjetivo antes del nombre. Eso es todo. Y ustedes van trasladando los adjetivos antes del nombre. But in this case, I am going to explain you everything about adjectives. Voy a explicarles todo sobre los adjetivos, oraciones, vamos a ver ejemplos y cómo los debemos usar correctamente. So, first of all, what is an adjective? Para comenzar, ¿qué es un adjetivo? An adjective is a word you use to describe a person, place or thing. Un adjetivo es una palabra que se usa para describir una persona, lugar o cosa. An adjective modifies nouns or pronouns. Un adjetivo modifica sustantivos o pronombres. Without adjectives, we wouldn't know if you had a serene vacation or a disastrous vacation. Sin adjetivos, no sabríamos
si tuviste una vacación relajada o una vacación desastrosa. ¿Por qué? Porque los adjetivos describen. Ahora, ¿cómo identificar un adjetivo? Bueno, los adjetivos son todas aquellas palabras que describen personas, lugares, incluso cosas. Todo lo que describe. Ahora, vamos a comenzar a ver unos ejemplos. Example. That is a motorcycle. That is a motorcycle. That is an awesome motorcycle. Fíjense bien. Aquí en la segunda oración estoy describiendo la motocicleta con un adjetivo calificativo. Aquí en unas flechitas pueden ver en rojo adjective, el adjetivo, el noun, motorcycle, la palabra. Ahora, el nombre. That is a motorcycle. Aquí no estoy describiendo nada. That is a motorcycle. That is an awesome motorcycle. Esa es una bicicleta asombrosa. Ahora, un error común que se comete siempre cuando estamos aprendiendo el idioma, ¿verdad? O estamos comenzando, es que escribimos los adjetivos al final o adelante del nombre. Es un error común. Ahora, nunca voy a escribir that is a motorcycle awesome. That is a motorcycle awesome. Nunca voy a escribir eso. Permítanme. Bueno. Quería ver si podía escribir aquí, pero no. Bueno. Ahora, como les repito, en inglés los adjetivos se usan antes del nombre. Antes del nombre, ¿verdad? En español estamos acostumbrados a usar adjetivos, ¿verdad? Adelante o al final de la oración. Por ejemplo, en español decimos, esa casa es bonita. ¿Cuál es el adjetivo en esa oración que dije en español? Bonita. Ajá, ¿por qué es un adjetivo? Porque está describiendo la casa. Desde ese momento se convierte en un adjetivo. Ahora bien, si yo quiero decir esa oración en inglés, ¿cómo la diría? ¿Alguien me ayuda? Esa casa es bonita. ¿Cómo lo dirían? This is a beautiful house. Correcto. This is a beautiful house. En este caso usted dijo esta casa, pero yo quería que me dijeran esa. En ese caso hubiera sido that is. Yes. That is. ¿Se recuerdan cuando vimos el this, that, this and those? Todo eso es muy importante. Imagínense ahorita, yo dije, esa casa es bonita y quería que ustedes me lo dijeran en inglés. Entonces iban a decir, that is a beautiful house. Entonces ella cuando dijo, this is a beautiful house, el adjetivo lo usó antes del nombre. Vaya, me pareció haber escuchado que ella iba a decir, this house is beautiful, ¿verdad que así iba a decir? ¿O me equivoco? No, estaba sí, lo corregí. Ajá, sí, es que algo así escuché que iba a decir, pero lo corrigió, ¿verdad? Como dice. Vaya, es un error común que se comete. Ahora bien, pero debemos de tener claro que los adjetivos se usan antes del nombre y que no vamos a hacer una oración tan literal así como en español. Como por ejemplo, si yo digo, esta computadora es negra. Ahora, en inglés, ¿verdad? Yo voy a decir, this is a black computer. This is a black computer.
But if I want to use the adjectives at the end, I can say. Pero si quiero utilizar el adjetivo al final, puedo decir, this computer is black. Esta computadora es negra. Si se fijan, escuchen bien las dos oraciones. Y ya vamos a ver ejemplos al final para no confundirlos. Escuchen las dos oraciones ahorita. This is a black computer. ¿A dónde escucharon el adjetivo? Antes, ¿verdad? This is a black computer. Incluso los colores son adjetivos porque describen. This is a black computer. Antes del nombre. Ahora escuchen esta. This computer is black. This computer is black. Ahora, para no confundirlos, ya vamos a ver unos ejemplos. Ahorita se los voy a escribir. Para que ya vayamos teniendo idea aquí en esto. Vaya. Aquí vamos a ver el ejemplo. Vaya, yo dije... Aquí lo vamos a escribir. This is a black computer. Veamos, el adjetivo está antes del nombre. This is a black computer. Ahora ven, voy a hacer esta oración. La segunda que les dije. The computer is black. Las dos están correctas, pero se pueden preguntar, pero ¿qué estoy diciendo contradictorio al decir que los adjetivos se usan antes del nombre en inglés y en la segunda oración está al final? ¿Alguien sabe por qué? Está correcta. Recuerdan que les dije, ¿verdad? Que los adjetivos se usan antes del nombre. En español es que los usamos al final de la oración. Pero en esta oración que acaba de hacer, está al final de la oración y está correcta. Pero ¿alguien me podría decir por qué está correcta? ¿O no saben? Porque en ese caso ya no está utilizando el di, sino que un artículo de de. Vaya. No es eso. No es eso. Ahorita les explico. Vaya. Pero gracias por su opinión. Vaya. En este caso, pero buen punto, ¿verdad? Aquí utilizamos un artículo y aquí no. Buen punto. En este caso es porque el adjetivo va adelante del verbo to be. O sea, no está adelante del nombre, sino que adelante del verbo to be. En este caso, el verbo to be está al inicio. Fíjense, this is a black computer. But in this case, in the second sentence, en la segunda oración, the computer is black. Vaya, fíjense en esto. Utilizamos adjetivos al final cuando el verbo to be está antes. Utilizamos adjetivos al final cuando el verbo to be
está antes. Y en este caso, miren, aquí está el verbo to be. Ahora, para dejar un poco más claro esto. Sí, esto sí ya sería incorrecto, miren. Escribir esto. Miren. Y la voy a hacer. This is a computer black. Si alguien me decía algo. Es que no se ve lo que usted está escribiendo. Al menos yo no lo puedo ver. ¿Los No demás? sé si los demás lo están viendo. Yo sí. Yo sí. Está bien, permítame. Gracias por esto. Ahorita arreglo eso. Vaya, ahora me confirma. ¿Todos lo ven? Sí. Hoy sí. Sí, pues, No lo puedo ver. Sí, sí, sí. Pues haga algo. Sálgase y entre. La voy a admitir otra vez. Yo Solo, tampoco puedo ver. vaya, ahorita porque lo acaba de quitar. Pero los que tienen ese problema, sálganse y vuelvan a entrar. Los voy a admitir nuevamente. Pero sálganse ya para esperarlas y no se pierdan la explicación. Bien. Vaya. Ahora todos ven la pantalla. Sí se ve. sí la logro ver. Y los Sí. que tenían problemas, Sí, ahora sí. hoy sí. Vaya, perfecto. Vaya. Nos habíamos quedado en que usamos el adjetivo al final de la oración si el verbo to be está antes. Si le sigue, si está el verbo to be antes. Ahora, lo que sí sería incorrecto es escribir esto, miren. This is a computer black. Aquí sí, eso sería un error. Porque en este caso no está el verbo to be aquí, sino que el verbo to be está al inicio. Aquí por obligación is mandatory to use the adjective before noun. Es obligación usar el adjetivo antes del nombre. This is a black computer, but I am not going to say this is a computer black. Ahí sí sería un error. Pero sí puedo utilizar el adjetivo al final cuando está el verbo to be antes. The computer is black. O incluso no puedo utilizar solo un artículo, sino que también esta palabra, this computer is black. Si se fijan, son casi las mismas oraciones. Ahorita son casi las mismas oraciones. Pero vean la diferencia. This al inicio, pero el verbo to be ya no está aquí, this is, sino que this computer is black. Y en este caso, this is a black computer. This is a computer black. Esta sí ya sería incorrecta. Totalmente incorrecta. Ahora, ¿me lograron comprender un poco? ¿No se confundieron? Hola.
Comprendido, gracias. Bien. ¿Los demás? Sí, sí, comprendido. Ya vamos a ver más, Sí, ya está vamos a ver bien. más ejemplos. Bien, gracias. Ya vamos a ver más ejemplos para que vayamos entendiendo más, ¿verdad? Así poco a poco. Y más claro los ejemplos. Más adelante, al final vamos a ver eso. Natalie, ¿entendió esa parte? Sí, le comprendí y espero que durante el proceso lo pueda comprender aún más porque sí hay cosas que yo todavía no las termino de comprender, pero luego yo las estudio y las comprendo mejor. Pero que todo bien. Gracias. Vaya, está bien. Como les repito, en las actividades de la plataforma, ahí sí está bien fácil, está bien sencillo. Pero yo decidí explicarlo de esta forma, ¿verdad? Para que comprendamos el tema, ¿verdad? Completamente. En la plataforma solo dice, usar el adjetivo antes del nombre. Eso es todo, solo lo único que dice. Pero aquí ya estamos explicando de verdad más claro todo. Ya vimos este ejemplo, ya sabemos, ¿verdad? Que adjetivo siempre, tener en cuenta eso. Adjetivo antes del nombre. Nunca voy a decir this is a woman beautiful. O sí, this is a woman beautiful. Tengo que utilizar el adjetivo antes del nombre. This is a beautiful woman. O incluso, that is a pretty girl. Esa es una chica hermosa. Ahora, nunca voy a utilizar pretty, es un adjetivo. Nunca lo voy a utilizar. That is a girl pretty. Sería un error, incluso hasta raro se oye. Solo porque en español lo utilizamos al final, no quiere decir que lo vamos a utilizar al final en inglés. Tener en cuenta eso. Veamos esto. Los colores son denominados adjetivos también. Colors are classified as adjectives. Red, white, black. Porque están describiendo algo. Ahora veamos estos ejemplos. Red cars, white roses, the black duck. Están antes del nombre. Bueno. Así que tener en cuenta eso, que los adjetivos son considerados adjetivos también, porque describen shapes, las formas. Shapes, eso significa. También pueden ser considerados como adjetivos, porque describen algo. Pueden describir un objeto. A round table, a square photo, a triangle window. A triangle window. Ahora, hagamos unos ejemplos. Aquí. Voy a escribir, quiero un carro rojo. Quiero un carro rojo. ¿Alguien me ayuda a escribir esa oración en inglés? Está bien fácil. Quiero. I want a red car. Okay, good. I want a red car. So, miren, ella utilizó el adjetivo antes del nombre. I want el artículo. I want a red car. Nunca van a decir I want a car red. Eso en español. Quiero un carro rojo. En español. But in English, don't forget that we use adjectives before nouns. En inglés, no olvidar utilizar los adjetivos antes del nombre. I want a red car.
Ahora, si yo quiero decir, mi carro es rojo, ¿cómo lo escribiría en inglés? My car is red. My car is red. Ahora, veamos algo. Yo dije que los adjetivos se usan antes del nombre, pero ¿por qué en esta oración lo utilicé al final? ¿Alguien me dice? Por la Ya utilización del expliqué eso. verbo. Ujú. Porque no Correcto, está Porque la está parte del antecedido nombre. de is, del verbo to be. correcto, porque está delante del verbo to be, is, ¿verdad? Por esa razón, porque no está delante del nombre, sino que adelante del verbo to be. No olviden, podemos utilizar los adjetivos cuando estamos utilizando el verbo to be. Si se fijan en este caso, no utilicé el verbo to be para nada. Pero en este caso sí, así que sí lo puedo utilizar al final porque estoy utilizando el verbo to be. Como cuando vimos el ejemplo este. That is a motorcycle. That is a motorcycle. Ahora, that is an awesome motorcycle. Pero también puedo escribir. También puedo escribir. That motorcycle is awesome. Y está correcta la oración. That motorcycle is awesome. ¿Por qué está correcta? Porque utilicé el adjetivo adelante del verbo to be. Pero en este caso, en la oración que ella estaba, no estoy utilizando el verbo to be aquí. Así que por eso tengo que utilizar el adjetivo antes del nombre. Ahora, volvamos aquí. Ya tenemos esto claro. Ahora, hagamos otra oración. Quiero decir, white roses. I have a white roses. Perdón, you have white roses in your house. You have, vamos a escribirla. You have, veámoslo, cómo vamos armando los ejemplos. You have white roses in your house. ¿A dónde está el adjetivo? ¿Cuál es el adjetivo? You have white roses in your house. White. White. ¿Por qué? ¿Por qué es el adjetivo? ¿Qué dijimos? Usted está definiendo el color. Ajá. Ajá, y eso, ¿verdad? Los adjetivos describen a un nombre, por eso son considerados adjetivos, porque describen personas, objetos y cosas, lugares también. Ahora, the black dog. Hagamos este ejemplo. Ya creo que ya podemos hacer este tipo de oraciones. Hay un perro negro en mi casa. Bien fácil. En inglés, ¿cómo lo escribirán ustedes? Hay un perro negro en mi casa. There is a black dog in my house.
Very good. It's correct. There is a black dog in my house. And what is the adjective here? Black. 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 Porque está describiendo al perro. Ahora, la oración está correcta. There is a black dog. ¿Verdad? Nunca va a decir there is a dog black in my house. No, eso sería incorrecto. Diferente fuera que escribiera la oración así. The dog that is in my house is black. El perro que está en mi casa es negro. Ahora sí, sí puedo utilizar el adjetivo al final porque está adelante del verbo to be. Antes del adjetivo está el verbo to be. Por esa razón. Ahí sí. Ahora, veamos. Las formas, ¿verdad? Dije que las formas también son adjetivos. A round table, por ejemplo, escribamos una oración. No, así muy difícil sería. Quiero comprar una mesa redonda. Así. Un adjetivo, un verbo bien común. Quiero. Quiero comprar una mesa redonda. I want to buy a round table. Correct. I want to buy a round table. Very good. Ahora, díganme una oración. Esa casa tiene una ventana triangular. Triangle se dice. Triangle window. Triangle window. Esa casa tiene una ventana triangular. ¿Alguien me la dice? Esa casa. Bueno, veamos. Sí, dígame. That house. That house. Lo demás. A triangle window. A triangular. Sí, pero le falta. Triangular window. Le falta aquí tiene la has. That house has a triangular window. Has a that house has a triangle window. Miren, el adjetivo está antes del nombre. Triangle window. ¿Verdad? Está correcta. Bueno. Toda palabra que describa una persona, un lugar, un objeto, cosas, son considerados adjetivos. Ahora, los artículos también son considerados adjetivos. Los artículos. Ya habíamos visto los artículos, el a, el uso del a, an y el uso del da, ¿verdad? A house, an apple, the beautiful landscape, porque van antes del nombre siempre, a house, an apple, y están describiendo una manzana, ¿verdad?
Los números, numbers are adjectives as well. Los números son adjetivos también, porque describen una cantidad. 7 chairs, 20 guitars, 5 books. Ahora, en este caso, sí, aquí no nos confundiríamos porque los usamos igual que en español. Si yo quiero decir, por ejemplo, tengo 2 casas, ¿cómo lo dirían ustedes en inglés? I have 2 houses. I have 2 houses, igual que en español. Tengo 2 casas. I have 2 houses, igual, ¿verdad? En este caso no decimos tengo casas 2, ¿verdad? En ese caso utilizamos, en español así lo usábamos igual que en inglés. 7 chairs, 20 guitars, 5 books. ¿Por qué son adjetivos? Porque están describiendo. 7 chairs, está describiendo que hay 7, ¿verdad? 7 sillas. 20 guitars, 20 guitarras, 5 books. I have 5 books on my table. Tengo 5 libros en mi mesa. Adjectives are conditions. Los adjetivos son condiciones. Veamos esto. This is a hard work environment. This is a hard work environment. An annoying car. An expensive restaurant. A famous person. Veamos estos ejemplos que tengo aquí. This is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. Expensive es caro. Aquí solo está an expensive restaurant, but in this sentence we are going to express an idea. Vamos a expresar una idea. Este restaurante es caro. Ahora, veamos la siguiente oración, la segunda que está abajo. ¿Es correcta? ¿Es correcta? Yes. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque, no nos vamos a confundir que solo porque en este caso el adjetivo está al final. No nos vayamos a confundir que solo por eso es incorrecto. Les explico todo esto en la plataforma. Yo creo que no hay actividades así, pero se los explico para que lo sepamos, ¿verdad? No se trata de que solo en la plataforma está todo, no. También lo que se comparte en la tutoría, hay cosas que no están ahí y son muy importantes que debemos de saber. Por ejemplo, esto. Cualquiera se puede confundir cuando ven estas 2 oraciones, pero ahora si el profesor solo nos enseñó de que se utiliza antes del nombre, porque en inglés así dice la regla, que el adjetivo se usa antes del nombre. Pero ahora ya sabemos cuando ya veamos una oración, ¿verdad? Ya veamos una oración de este tipo, tenemos ya una explicación. Nos explicaron que en este caso sí es correcto utilizarlo al final el adjetivo porque le sigue, está delante del verbo to be. Por eso. Pero nunca voy a hacer esto, miren. Jamás voy a hacer este tipo de oraciones. Esto sí ya sería un error. This is an restaurant. Esto sí ya sería un error. This is a restaurant expensive. Así. This is a restaurant expensive. Eso sí ya sería un error. Se entiende en español. Incluso hasta no se escucha mal. This is a restaurant expensive. Este es un restaurante caro. Se escucha bien, pero es un error. Gramaticalmente está incorrecto.
Aquí, porque miren, pero aquí sí, porque el verbo to be está antes del adjetivo, por esa razón, pero aquí está al final, pero el verbo to be está aquí, al inicio, entonces es incorrecto eso. Ahora, veamos un ejemplo con an annoying car, veamos. Mi vecino tiene un carro ruidoso. Veamos este ejemplo. My neighbor has an annoying car. My neighbor has an annoying car. Adjetivo antes del nombre. Así que por eso tengo que utilizarlo aquí. No estoy utilizando verbo to be en este caso, así que por eso tengo que utilizar antes del nombre. Vaya. Veamos a famous person. Veamos qué podemos decir. My friend is a famous person. Un ejemplo. My friend is a famous person. Ahí estoy utilizando el verbo to be. My friend is famous. Is famous. ¿Cuál es el adjetivo? Famous. Pero ahora sí yo digo. My friend became. Quiere decir, mi amigo se convirtió en una persona famosa. My friend became a famous person. El adjetivo antes del nombre. Vale. Sigamos con los demás ejemplos. Aquí les dejé una lista de adjetivos, adjective list. Todos estos son adjetivos. Podemos buscar su significado, su pronunciación y aprendérnoslo. Son adjetivos. Incluso si aprendemos todas estas palabras, ya es vocabulario nuevo, ¿verdad? Es vocabulario nuevo. Shy, rich, real, powerful, poor, open, wrong, wild, tough, tender, talented, super, stupid, sleepy. Todos son adjetivos. Adjectives are size. Los adjetivos son medidas, dice. You have a small bike. Antes del nombre. You have a small bike. But if I say, pero si digo, your bike is small, it's correct as well. Es correcta también. Por ejemplo, aquí dice, you have a small bike. Ahora fíjense. Bike is small. También es correcto porque utilicé el verbo to be aquí. Y el adjetivo está al final. Pero aquí, miren, está antes del nombre. Antes del nombre. Vaya. Ahora, veamos estos ejemplos. A tiny book, un libro chiquitito o pequeño, ¿verdad? A tiny book es un adjetivo. Es algo pequeñito, como decimos nosotros, tiny.
Eso significa tiny. A tiny notebook. A big dog. Antes del nombre. This is a big dog. Antes del nombre, fíjense. A big dog. But in the second sentence, this dog is big. Está al final. Y es correcta también. Las dos oraciones están correctas. Solo que ya sabemos la diferencia. Aquí está antes del nombre el adjetivo. Pero en este caso, está delante del verbo to be. Se usa al final, se puede usar al final porque está delante del verbo to be. Ahora veamos. Dan unas cuantas. Pero es porque vamos a ver cuando queremos usar. ¿Pueden ver la diapositiva completa? Sí. Vaya, aquí vamos a ver el orden de los adjetivos. ¿Qué quiere decir con el orden de los adjetivos? Les explico esto también, esto es adicional, es una explicación que no está en la plataforma, pero yo lo quiero explicar para que lo sepamos. Por si tienen la duda de que cuando queremos usar dos adjetivos, describir dos cosas, ¿cómo sería? Vaya, veamos. El order of adjectives. Primero, cuando vayamos a describir algo, vamos a utilizar un adjetivo de opinión, o sea, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pensamos? Luego, quiero utilizar como la edad, ¿verdad? La edad. Bueno, voy a describir a una persona. Voy a describir a una persona. Y quiero decir que esa persona, primero, algo que pienso, una opinión. Yo creo que es inteligente. Miren, smart está aquí en los adjetivos de opiniones. What do you think about something? ¿Qué piensas acerca de algo? Pienso que esa persona es inteligente, pero ya está adulta. Ya es un adulto. ¿Qué sigue? Luego sigue el de medida, pero no quiero utilizar estos adjetivos. Entonces me salto aquí. Age. Puedo decir, ahora hagamos una versión. That is a smart adult man. That is, ¿verdad? That is a smart adult man. Ese es un hombre inteligente y adulto. Adulto, inteligente, ¿verdad? Ahora, debemos de seguir ese orden. No voy a decir, that is an adult smart man. No, debo de seguir este orden de los adjetivos. Vaya, pero otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a aprenderme todo eso? Bueno, eso va a depender de la práctica, ¿verdad? A medida uno utiliza tanto utilizando, entonces le va quedando eso. Esto es el de medidas, edad, shape, ¿verdad? De formas, colores, origin, material. Ahora yo quiero decir, that is a beautiful American woman, ¿verdad? That is a beautiful American woman. Si se fijan, utilicé un adjetivo al inicio de opinión. Beautiful. That is a beautiful American origin woman. A veces lo más que llegamos a utilizar son 3 adjetivos. Más ya no. Más no. Pero vamos a ver oraciones con 3 adjetivos. Lo que quería, veamos, examples. I have an ugly flat plastic plate. Aquí hay 3 adjetivos. Ya no podemos utilizar más adjetivos, es lo más que podemos utilizar. Incluso, yo
creo que lo más que utilizamos a veces solo son 2 o 1 la mayoría del tiempo. 2 o 1. Ya 3 es demasiado. I have an ugly flat plastic plate. ¿Verdad? Aquí quiere decir, tengo un plato feo, plano y de plástico. Tengo un plato feo de opinión, flat, de formas, ¿verdad? Flat, de forma plano, plastic. Y este es de material, que está al final. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. no nos vayamos a confundir aquí, no es con el objetivo de que darles más información para que nos confundamos ni nada de eso, sino que para que aprendamos más, ¿verdad? Aprendamos cosas nuevas. Veamos el otro ejemplo. This is an expensive small restaurant. Expensive, es lo que yo pienso que es caro. Small es de medidas. This is an expensive small restaurant. No voy a decir this is an small expensive restaurant. No, debo de seguir ese orden. La mayoría del tiempo lo más que utilizamos son 2 adjetivos. 3 es demasiado ya. La mayoría del tiempo 1 también. My friend has a friendly old dog. My friend has a friendly old dog. Friendly es un adjetivo de opinión de lo que yo pienso del perro. Old, es de edad. Entonces eso se utiliza después. My friend has a friendly old dog. There is an old square house in my neighborhood. There is an old square house in my neighborhood. Aquí estoy utilizando uno de edad y de forma. Veamos aquí. Entonces, el de edad es primero y luego el de forma. Esto aquí está en orden el adjetivo. There is an old square house in my neighborhood. Hay una casa vieja y cuadrada en mi vecindario. Eso quiere decir. She wants to buy a big round wood table. Aquí hay 3 adjetivos. She wants to buy a big round wood table. Ella quiere comprar una mesa grande, redonda y de madera. Grande, redonda y de madera. Debemos de seguir ese orden. Aquí se los puse. El orden que debe de llevar cuando ya queremos utilizar más de un adjetivo. ¿Verdad? Aquí les coloqué un vocabulary that appear in the platform, que aparece en la plataforma. Ahí lo revisan si quieren. Y aquí tenemos unos ejemplos del verbo to be. Pero quiero que veamos. Examples using verb to be, usando el verbo to be. Lo que ya veníamos viendo atrás. My car is incredible. Miren, todos los adjetivos están al final. Your pet is cute. Cute es un adjetivo, está describiendo que la mascota es linda. The dog is small. Está describiendo que el perro es pequeño, pero miren, está al final el adjetivo. The bird is noisy. El pájaro es ruidoso. His house is big. Su casa es grande. Cuando dice his, se refiere a su de él. Su casa es grande. Her computer is nice. Cuando digo her, me refiero a su de ella. O sea, ya una mujer. Su computadora es genial. Ya es la última diapositiva. Hasta aquí llegaríamos. Solo déjenme explicarles esto.
Miren, adjetivo al final porque antes está el verbo to be. Not using verb to be. Aquí no estoy utilizando el verbo to be. Miren, I have an incredible car. ¿Cuál es el adjetivo aquí en esta oración? Incredible. Incredible es el adjetivo, ¿verdad? Y tienen una similitud con la de aquí. Your pet is cute. You want a cute pet. Miren, está antes del nombre. En estas oraciones, en estas de aquí, no estoy utilizando el verbo to be. You want a cute pet. My neighbor has a small dog. That dog is small. My neighbor has a small dog. The dog of my neighbor is small. They found a noisy bird. They found a noisy bird. Miren el adjetivo antes del nombre. Ellos encontraron un pájaro ruidoso. He is going to buy a big house. Alguien me dice esta oración en español. Está bien fácil. Ya vimos esta estructura. He is going to buy a big house. Él está comprando una casa grande, perdón. Ajá, una casa grande. Él va a comprar una casa grande, así sería. Adjetivo antes del nombre. Pero miren en este caso. Cuando ya la compró. His house is big. Ya puedo decir así. Como por ejemplo, que yo diga, Carlos is going to buy a big house tomorrow. Utilicé el adjetivo antes del nombre. Y ya cuando llegamos el día que la compró, ya puedo decir, his house is big. Su casa es grande, refiriéndome a él, ¿verdad? Su casa es grande. Y el adjetivo ya lo puedo utilizar aquí al final porque estoy utilizando verbo to be antes. She likes nice computers. Miren, she likes nice computers. Adjetivo antes del nombre. Nice está describiendo que las computadoras son geniales. Bueno. No tienen dudas en estos dos tipos de oraciones. Hasta aquí llegaríamos. Pero me gustaría saber si hay dudas. En cuanto al uso de los adjetivos, no se confundieron. Por favor, si se han confundido en algo, díganme, no hay ningún problema. Todo bien. Sí, todo bien. Bueno, permítanme. Que alguien me escribió. Todo claro, dice. Vaya, perfecto. Saraí, ¿le quedó claro el tema? Sí, está todo bien, todo claro. Bien. Bueno, ella fue la que sacó el 10. Vaya. Entonces, hasta aquí llegaríamos. La siguiente tutoría sería el día martes, ¿verdad? Y si tienen alguna duda en cuanto a alguna actividad les presenta problemas, la plataforma siempre me dicen, porque a veces que completan las unidades y no me dicen nada y yo les tengo que estar explicando. Así que por eso mejor digan ustedes a mí, por si a mí se me escapa eso y no me fijo, ¿verdad? Entonces esto sería todo. Solo una Diga, no le preguntita. entiendo. Sí, diga. Una pregunta, porque como la semana la vamos a tomar en clase normal, porque como la otra semana es Semana Santa. Sí, normal, todo normal. Bueno. En ese caso, sí. Vaya, martes y jueves, sí, yo creo que sí, siempre sería todo normal, porque como son clases así en línea, ¿verdad? No creo que no sería, pero voy a preguntar de todas maneras, ¿verdad? Y yo les aviso cualquier cosa.
Vaya, entonces, esto sería todo por ahora. Pasen buenas noches. No olviden darle aquí colgar antes de salirse. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.